Bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora con el programa En Vivo con Willy Vives. Presenta al hermano Rafael Rijos, pastor y siervo de Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal todos los jueves y en cada oportunidad que el Señor Jesucristo así lo quiera. Estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios, entrevistas, testimonios y segmentos bíblicos, entre otros. Recordemos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Síguenos aquí en YouTube y tendrás crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Porque me vuelve a levantar. Muy buenos días, Dios le bendiga a ti y tu familia. Y estamos en vivo con Willy Vives y otro segmento bíblico. Y hermanos, le digo y hermanas que esto va a ser bien tremendo hoy con el hermano Rafael Rijos. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dios les guarde. Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada a la hora que usted pueda ver este programa, este video. Sé que será de bendición y edificación para su alma. En este momento, en este día, vamos a estar hablando acerca del hombre del alma y el hombre espiritual. El que reside en el alma y el hombre que reside en el espíritu, ¿verdad? Y para eso vamos a buscar en Primera de Corintios 2 y leemos el capítulo completo, y en lo que usted lo busca en su casa, yo le envío saludos a todos mis hermanos, a todos los que han tenido bien, dejarnos un like. Veo que son 100 y pico de personas la última vez que lo vieron, pero solamente me dejaron como 17 likes, ¿verdad? O algo así. Y déjenos una huellita, déjenos un like, toque la campana, como dicen, ¿verdad? Déjenos un comentario, una pregunta, un saludo, será bien recibido. Le damos saludos a todos los hermanos que nos siguen, los hermanos que han sido fieles, el ministerio que Dios me ha entregado, y que siempre a través de WhatsApp nos comunicamos en diferentes países, ¿verdad? Y la lista crece cada día más. Lo que pasa, Willy, que es difícil enviar los mensajes en WhatsApp porque solamente te dejan enviar a 5. Sí. Y yo se lo envío a veces a 150, 200 personas. So, hay que hacer ese tipo de movimiento muchas veces, porque son 5 y empezar de nuevo y 5 hasta que tú logras, ¿verdad? Y perdónenme a los hermanos de WhatsApp si se han repetido algunos. Usted sabe que estamos en vivo y que no, como dicen los anuncios de la internet, cuando uno está corrigiendo algo, que ellos te preguntan si tú eres un robot. Yo tampoco soy un robot. Yo soy vivo y de carne, y estoy con Willy Vives también. Yo también. Sí. Bueno, hermano, entramos a leer en Primera de Corintios 2. Esto es algo que por muchos años he estado trabajando con esto, porque esto es una palabra muy vasta. Así que vamos a leer los 16 versos de este capítulo a fin de poner énfasis en uno o dos versos, solamente una introducción. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gloria a Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ponga énfasis en estas palabras, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran cuidado, por tu benevolencia, Señor, hacia nosotros. Oh Señor, porque tú nos has amado y nos amaste, Señor, y nos escogiste y no le diste la oportunidad a los ángeles de ser redimidos, y lo hiciste con nosotros, que somos menores en tamaño, en fuerza y en intelecto, Señor, y en posición, pero nos diste la posición a través de tu Hijo para ser, Señor, adoptados como hijos tuyos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te doy gracias por todos los hermanos que nos verán. Te pido que tú seas con ellos. Mira a los hermanos que están pasando por luto, que sus vidas han sido enlutadas por la pérdida de algún ser querido. Aquellos que están tristes, aquellos que están deprimidos, enviamos tu palabra de poder, Señor, tu palabra de liberación. Oh Dios mío, tu palabra que nos ha llegado a nosotros como un regalo. Y nos humillamos delante de ti, Señor. Y yo pido, Señor, que tú abras los cielos, que tú abras y cambie la atmósfera, Dios mío, Señor, y haya plenitud de tu palabra y haya plenitud de tu espíritu. Señor, que tú te muevas y que tú hagas como tú quieres, Señor, porque estamos anunciando el evangelio, estamos trayendo la palabra que tú nos das, Señor, para un tiempo difícil, para un tiempo, Señor, cambiante, para un tiempo, Señor, que se está acabando para muchos, Señor. Jesús. Úsanos, Dios mío, para tu gloria, úsanos para tu honra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los audioyentes, Señor. Oh Dios mío, pon esta palabra y llévala donde haya necesidad, Dios mío. Oh Dios mío, si alguno está pasando hambre o necesidad, yo te pido que tú le suplas. Si hay alguna persona que está pasando, Dios mío, por una enfermedad que lo ha marcado, Señor, declaramos que por tu llaga fuimos nosotros curados y que en ti hay salvación, hay soteria, hay liberación, hay sanidad, Dios mío. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Jesús. Willy, ayer yo traté de predicar esta palabra, ¿verdad? Porque dimos un tiempo de oración. Hemos estado orando en la iglesia ya para el tercer mes, ¿verdad? Que eso es anticuado para mucha gente. Muchas personas no se quieren humillar, incluyendo pastores, no quieren dañar el programa con una oración en el medio. Pero la iglesia necesita orar para que el GPS de ella funcione, para que la posición en Cristo esté alerta con todos sus, ¿cómo se llama? Con todas sus indicaciones, con todos los adelantos, ¿verdad? Cuando un teléfono no está actualizado, no funciona bien, y nosotros tampoco. Si no estamos actualizados en la oración, buscando de Dios. Santo Jesús. Y ayer traté de hablar esto, el Señor no me dejó. Solamente lo leí y hice una intercesión y el Señor fluyó bien bonito y pudimos orar por los hermanos. Conste que ayer cuando empezamos la oración, la presión mía estaba fuera de sitio. Yo dije, esto es una malicia. Wow. Y me puse a atar y reprender. Y oré por una hermana que estaba muy afectada de salud. Y yo pensaba que me iba a desmayar porque ya sentía en el corazón, sentía incomodidad en el lado izquierdo. Y yo decía, yo no he hecho nada diferente, estoy tranquilo. Y me puse a orar y a reprender. Willy, y en medio, cuando terminé de orar por ella, fui al frente y declaré la palabra del Señor. Vino un calentón a mi vida, muchachos, y el Señor puso todo en su lugar. Gloria a Dios. Y yo entiendo que a veces el Señor le está mostrando cosas a uno, y uno tiene reveses, uno tiene problemas con situaciones que se levanta. Eso es lo que mucha gente hoy en día no se dan cuenta. Que otros le han vendido que tú estás en Cristo, es que tú no vas a tener problemas, que todo va a ser piche and cream, ¿verdad? No es así. Sí, no es así. El que te haya vendido esa idea es un mentiroso, porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al maligno, ¿verdad? Y oramos y eso fue tremendo, porque cuando usted ora, tomé una estrategia nueva para todo el que la quiera hacer. Empecé a orar 3 horas diarias. Ayer solamente pude orar 2 horas y media porque ya las canillas no me daban. Y hoy solamente pude hacer 2 porque teníamos el programa, tenemos otras cosas pendientes. Y estamos delante del Señor. So, si usted puede levantarse cada día, se presenta al Señor en ayuno, aunque sea 3 horas, y ayuna y ora las 3 horas, intercede y ore por sus enemigos, porque a veces el Señor te pone que ore por los enemigos, por los contrarios, porque fue el Señor que me enseñó esa palabra a mí, Willy, cuando yo estaba en la iglesia de Boston hace muchos años, y el Señor me dijo que yo iba a ver los contrarios, y me lo dijo por una hermana, una pastora que está ahí en Filadelfia, amiga mía. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, que saludé a otra hermana, que pasó una de las profetisas, una hermana muy buena que partió con el Señor hace poco. Y en vez de saludarme, el saludo que me dijo fue, te dije que verás lo contrario y los verás porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces no se sorprenda que en su congregación y que entre la gente que usted brega se levantan los contrarios, se hace guerra. La Biblia dice que pelearán contra el Cordero, pero que el Cordero lo vencerá. Amén. Bueno, esta lectura, yo quiero ir al capítulo, quiero ir al verso 14 y 15. Lo que tengo es una paginita nada más. Bien sencillo. Pero este tema es vasto. Este tema es complejo. Porque hay personas que han matado a otros, que han hecho barbaridades, y dice que oyeron una voz que le habló, que lo hiciera, ¿verdad? Entonces uno pregunta a quién tú estás oyendo hoy. ¿Estás oyendo la voz del Espíritu? ¿Estás oyendo la voz de Chanito o de Chanita? ¿Verdad? Y dice 1 Corintios 2:14, usando la Biblia Reina Valera del 1865,
Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Empero el espiritual examina ciertamente todas las cosas, mas él de nadie es examinado. Yo me acuerdo una vez, muchos años atrás, que el hermano Isaías Marrero, como lo conocíamos, mi pastor, un gran hermano y amigo, una vez habló de esto hace muchos años cuando vivía en Boston. En ese tiempo yo estuve con los defensores de la fe en la East College. Ahí estaba el hermano, su nombre era Raúl Marrero, le decíamos Isaías, un gran hermano, un gran amigo. Y él trajo un punto, porque hay gente que son espirituales, pero abusan de esa chapita, de esa autoridad, ¿verdad? Sí. Entonces, juzgan a todo el mundo. Pero me acuerdo que él decía que el que tiene misericordia es mayor que el que es espiritual. Fíjate, Will, eso suena como contraproducente, ¿verdad? Porque una persona que tiene misericordia, pues, está viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Amén. Y Moisés, aunque hablaba con el Señor y tenía sus ideas, como nosotros las tenemos, el Señor le recalcó un día, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Wow. No depende de ti. Wow. Depende del que llama, depende del que te escogió para el propósito. Y te dice, yo voy a tener misericordia de ti. ¿Entiendes? Wow. Y eso hay que considerarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando buscamos la Biblia Pechita, el Nuevo Testamento Pechita, que viene de España, de allá de los gallegos, ¿verdad? Dice, porque el hombre que está en el alma no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no es capaz de comprenderla, porque han de discernirse por medio del Espíritu. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. El apóstol Pablo dijo esto una vez también, que él no tenía que ser juzgado por nadie, porque era un hombre irreprensible, vivía para Dios, ¿verdad? Y cuando una persona es espiritual, pues tiene un balance, porque tú no puedes ser espiritual y decir que tú tienes una pistola de láser para tirarle como a ti te dé la gana a los demás y demacrar, romper la obra de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y una cosa espiritual no se puede usar para destruir a los otros. Es para tener misericordia. Bueno, es tan así que creo que en Segunda de Crónicas 7, cuando está Salomón dedicando el templo, se dice que allí habían unos instrumentos, dice, unos instrumentos de Jehová, que hizo David, y eso está como mal escrito, no está mal escrito. Le pertenecían a Dios, los hizo David, siempre que él confesaba misericordia. Es decir, David hizo esos instrumentos de música para en medio de la adoración. Oye esto, pueblo, esto es ciencia de Dios. Gloria a Dios. Para que en medio de la adoración se confesara misericordia siempre que él los usa. Es decir, David está muerto, pero ahí deja claro que siempre que se usaban esos instrumentos era para confesar la misericordia de Dios sobre su pueblo. Una de las cosas que más yo recalco en todos estos años que he estado estudiando es la misericordia y la amistad con el Espíritu Santo. Jesús. A ver, porque el Espíritu Santo es nuestro compañero de milicia, de camino. Él fue encargado para guardarnos, guiarnos a toda verdad, a toda justicia, convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia, ¿verdad? Antes lo tenía el Señor dando vueltas por el globo terráqueo, cuando no había ningún show.
Solamente que el Espíritu de Dios se movía alrededor de las aguas, ¿verdad? De lo que se conoce agua que estaba frisada, porque no había energía, no había lumbrera, no había sol. Ahora mismo, si el sol es eliminado, ponle que 3 días no haya sol, la temperatura en la tierra bajan bajo cero, tú lo sabes, ¿verdad? Wow. Sí, y entonces aunque el sol camina por un término que mi papá me enseñó que es refracción, él va por ahí por el espacio sideral y creo que toma 8 segundos un rayo de sol llegar a la tierra, aunque está a años luz. Sí. Sí, y va por refracción. ¿Sabes? Cuando tú tomas un termómetro infrarrojo y tú lo pones a una superficie, a una pared, tú ves cuán caliente está. Pero cuando tú lo subes a lo infinito, se va bajo cero y está el sol en su esplendor. Está el sol bien caliente, un día bien caliente, el sol a todo fuerte, y tú le das con el infrarrojo para arriba, se va en lo infinito y se va bajo cero. Porque la temperatura ya, no hay nada en el espacio sideral que ella pueda calentar, que se quede caliente, sino que lo usa el espacio como un vehículo y llega, ¿sabes? Entonces uno tiene que tener cuidado a quien uno juzga, porque muchas veces hay personas que han juzgado a Dios mismo. Sí, wow. Han juzgado a Dios mismo, no se han dado cuenta. Dice la Biblia que por la fe algunos hospedaron ángeles. Pero esos mismos que se hospedaron como ángeles, el pueblo quería tener relaciones con ellos, el pueblo quería hacer vileza con ellos. ¿Entiendes? No reconocieron que era Dios, que era ángeles, que era la deidad. Y Dios los destruyó. Eso fue el caso de Sodoma y Gomorra. Una mente bien reprobada. Oh. So, cuando habla que el hombre que está en el alma, porque esa es la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. El que es cristiano es gobernado por el Espíritu de Dios, Wow. que está en su espíritu. Y el hombre natural es gobernado por el alma. Porque en la caída de Adán y Eva, el espíritu del hombre con la caída fue sublevado y fue gobernado por el alma. Por eso hay un poder latente en el alma que es muy peligroso, que las personas desarrollan el conocimiento y piensan que son dioses y hacen las cosas como un dios. Y es un engaño, ¿entiendes? Hay muchas personas que hacen milagros y prodigios, que Dios le enseñó a hacer los milagros y prodigios y lo están haciendo por su cuenta, porque hace tiempo que Dios se fue de ellos. Y engañan a mucha gente. Pero la gente ve en el brillo, el glamour, dice, ahí está Dios. Pues eso fue lo que le dijo a Elías. Dime dónde yo estoy. Salió aquel terremoto que partía la roca. Tú estás ahí. Donde quiera que le dijo que estaba ahí, no estaba. Y cuando vino el viento recio, tú no estás ahí. Ese soy yo. Salte de la cueva y entrega tu ministerio. Porque él pensó una cosa. Y cada persona conoce a Dios a medida que está bregando con él. Bueno, no quiero coger mucho tiempo, ¿verdad? Pero me gusta usar la Biblia Septuaginta. Y como le dije antes, está identificada con una L y 2 X, que es 70. Y dice, más el psíquico hombre, está hablando, Wow, el psíquico, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues estultas para él son. Y esa palabra estultas es necio, tonto, estúpido. Y no puede conocer, pues espiritualmente se juzgan. Y cuando busco la misma Biblia en inglés, habla el hombre natural. Y el diccionario Strong lo pone en el G5591. Le llama el hombre animal, el cavernícola, ¿verdad?
Pero dice ahí que one who live in the natural state, es decir, uno que vive en el estado natural del alma. Ese es como sin filtro, tal y como es. Y bajo la influencia de sus pasiones animales. Wow. Sí, y vuelve strong y usa 5590 y dice el hombre inferior y Wow. sensual, esa parte del hombre que está en oposición al Espíritu de Dios. Wow. Wow, esto es tremendo, ¿verdad? Y esa está en el Strong G3563. El hombre natural, el hombre animal, a muchas hermanas cuando están molestas con los maridos les gusta esa versión, porque no le puede decir animal, ¿verdad? Pero dice, no, pero ahí dice el hombre animal. Y eso yo lo he visto, así que no es invento. Yo lo he visto que se han sonreído, el hombre animal, pero está incluida ellas también, porque el hombre y mujer, ¿verdad? Que no se me pique nadie, que así en la Biblia, son un machete para allí y para acá. Mire cómo dice el Salmo 92:5. Cuán grandes son tus obras, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Sabe? Que ahorita dijimos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para tú accesar la mente de Cristo, tú tienes que haber nacido de nuevo. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo, tendrás que renacer, ¿verdad? Dice, como un hombre viejo puede volver al vientre de su madre, porque esa es la manera que él lo estaba viendo. Pero el Señor le dijo, no, es que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. En Romanos 12 dice que no conforme a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para que comprobéis cuál es la obra de Dios agradable y perfecta. Si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene acceso a los lugares celestiales. Aunque ese es otro rollo, Willy, porque los lugares celestiales no es que están en el cielo y que tú tienes que comprar un ticket con una nave espacial para subir allá. Porque dice en Efesios 1 que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes, en Cristo. Es decir, que está hablando de un lugar que ha sido separado para Dios, como casa de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos hechos para ser un templo, una casa de Dios, ¿verdad? Donde habita el Espíritu de Él. Mucha gente no puede entender eso, que eso que hablaba del huerto del Edén y que había todo, esa es la mente renovada en Cristo. Hay 4 ríos, ¿verdad? Que los riegan y del corazón sale 4 venas, vértebras main, ¿verdad? Arterias que rodean el corazón como se rodeaba el Edén. Es una cosa figurativa. Wow. ¿Entiendes? Y que suministran, está por la aorta y uno tiene unas venas que son unos mofles, unos tubos, ¿verdad? Y llevan sangre con oxígeno y rodean la tierra de Dios. Y dice ahí, el oro que hay ahí es bueno, si es que tú estás en Cristo. Por eso dice, tenemos la mente de Cristo. Hay gente que quiere poner los lugares celestiales allá por Pluto y por la China. No. ¿De qué me vale tener un sitio a mí si yo no puedo llegar a él? Eso no tiene sentido. Pero si dice que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, porque en nosotros habita Cristo y en Cristo está la plenitud del Padre. Gloria a Dios. Él es la totalidad de Dios. Eso es una cosa tremenda. Y uno tiene que analizarlo y ver eso bien, Willy, porque eso no es cualquier cosa. Tenemos la mente de Cristo y tiene uno que haber nacido de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, para poder oír en el reino de Dios. Entonces una persona que ha nacido de nuevo ya no está bajo el manejo, el management del hombre viejo, ya no está bajo el management del alma, ya no se rige por sí, como el Señor le dijo a Pedro, antes tú te ceñías, pero ahora otro se ceñirá, ¿verdad?
Y el Espíritu nos ciñe a nosotros, nos viste, nos lleva. Gloria a Dios. Nos dice, no, por ahí no puedes hacer eso, porque Dios es celoso. Amén. Y me gusta este texto en lo que estaba hablando de la misericordia, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Oye esto. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. A mí el Señor me enseñó algo muchos años. Cuando yo vivía en Rosendale, tenía unos problemas porque había unas personas diciendo cosas que no eran. Y yo había encontrado el fallo de ellos. Yo había encontrado que lo que estaban mal eran ellos de verdad. Wow. Pero el Señor me dio una lección. Esta es la primera vez que yo digo esto. Que yo tenía las pruebas para volarlos del aire. Y tú sabes lo que el Señor me dijo, Willy. Nadie es juez. Wow. Y me tuve que callar. Y quedarme tranquilo y dejar que Dios peleara por mí. Amén. Porque a veces se levantan gente. Y tú esperas uno de allá de Hong Kong, de la China. No. De los del lado tuyo, los de tu casa. Los que comen contigo. Los que te dicen, vamos a Wendy. Vamos a McDonald's. Vamos a Burger King. Vamos allí a Dunkin' Donuts a tomarnos un café. No, son los cercanos, los que tú le has dado ofrenda, los que tú le llevas ropa, los que tú le has llevado comida, los que tú te has desvelado por ellos orando. Esos son los que vienen con una trama. Entonces conocen tu secreto, porque eso es otra cosa, que a las personas les gusta hacer a otros íntimos, ¿verdad? Ese íntimo amigo, esa es mi íntima amiga, y le dice todo. Y el día que se rompe el amiguismo, se vuelven enemigos, entonces la otra persona tiene la kriptonita para Superman. Porque Superman podía bregar con todo menos con la kriptonita. La kriptonita lo debilitaba, ¿verdad? Quien debilita a las relaciones es lo que tú le cuentas a otro. Se lo debiste haber dicho al Señor. Sí. Y no a esa persona. Ahora esa persona tiene una palanca, una patecabra, un comelón, ¿verdad? Una pateca. Y te ala y te lleva arrastrado. Porque tú no supiste poner freno a tus sentimientos y a tu lengua. Amén. Mira de dónde va esto, Willy. Esto es tremendo, ¿no? Dime algo, Willy. Sí. No, estoy viendo eso porque ahí ya tú estás poniendo una persona a un nivel que estaba alto, a un nivel bajo, con una simple palabra, de que lo debilite en ese momento y lo baje de una altura que él estaba antes a un nivel al piso. O sea, tenemos que tener cuidado, y es como tú dices, nosotros no podemos juzgar, no podemos también tirarle. Si estamos verdaderamente buscando de Dios y que creemos que Dios tiene el poder y el todo para hacerlo, porque no se lo dejamos en manos de Dios. Orar por la persona y que sea Dios que se encargue de la persona, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Amén. Mira lo que dice la Reina Valera del 1865. Y usted preguntará, ¿por qué este hombre usa esa Biblia? Bueno, yo tengo unas cuantas Biblias que las uso como una regla de nivel, ¿verdad? Tú usas escuadra, Willy, tú eres carpintero y arregla de todo. Y mi papá me enseñó a mí que tú no puedes buscar la esquina de una casa con una escuadrita esa de aluminio, ¿verdad? O la escuadra de metal que venía en las largas, que son ordinarias para otros, pero son necesarias. Y cuando tú vas a buscar una escuadra, para tú saber que está cuadrado, que está a nivel, pues tú no puedes usar eso porque eso miente. Porque una desviación de un lado al otro, ya tú empiezas ahí en Massachusetts y termina en Nueva York. Entonces se usa una fórmula 3, 4 y 5. ¿Verdad? Que se pone un palo a 3, el otro a 4, y el que los cruza y los une a los dos es 5. Y eso también se aumenta en otras medidas y da una escuadra perfecta. Entonces cuando tú le pones el hilo y le pones eso, está nivelado y sabe dónde está, porque mira, hay gente que han hecho casas, se ven bien bonitas, pero están viradas. Fíjese, algo que a mí me impresiona
que cuando uno va en el avión y visita Puerto Rico, visita la Florida, visita sitios que uno ha ido, tú te das cuenta cuando el avión está bajando que los postes están derechitos, que las casas están asimétricas. Que yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Que tú ves las casas, las urbanizaciones, todo tiene una línea y todo está como soldadito de plomo. Porque alguien se tomó el tiempo, ¿verdad?, para poner la ubicación y para poner las estacas, los palos, para que de otra manera eso nunca quedaría derecho. Porque en sí no está derecho, ¿verdad? Y lo procuraron hacerlo de esa manera para que todo quedara bien. Entonces yo uso esta Biblia como una escuadra. La busco, la Spanish Sagrada Escritura antigua, que son del 1635, me parece. Entonces después busco también la Septuaginta y también busco la Biblia del Oso, que esa tiene como palabras, como si hablara el español, con otra cosa. Y hay cosas que uno tiene que tener los ojos bien abiertos para entenderla. El hermano Cristian me regaló una Biblia de esa que tiene como 200 años, yo la tengo ahí. Wow. Sí. Y entonces yo los uso como referencia. Volviendo a Santiago 2:13, en esta versión de la Reina Valera, porque juicio sin misericordia será hecho aquel que no hiciere misericordia, Sobre el juicio. y la misericordia se gloría contra el juicio. Y en Lucas 6:37 el Señor nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Wow. Quiero recalcar que esta medida que Jesucristo habló muchas veces es lo que tú oyes, lo que alguien te dice y tú oyes y tú lo pones como una medida. A veces alguien te dice algo y ya tú lo asumes por verdad sin investigarlo. Y cuando tú lo dices, mete la pata, ¿verdad? Una vez un amigo mío me llamó y me dijo: mira que viene una nevada tremenda y va a caer unos cuantos pies de nieve. Y yo dije: wow, pero yo chequeaba el negociado del tiempo y no decía eso. Y al hermano se le olvidó que él estaba viendo el History Channel y estaba hablando de una fecha pasada. Wow. Y me dice: Rijo, espérate, que eso era viejo. Sí. Entonces, si tú te adelantas y le dices a otro, tú haces ridículo porque tú repetiste lo que otro te dijo sin tú averiguarlo. Y ese día venían 5 pies de nieve. Wow. Pero eso fue lo que pasó allá en el 77. Sí. Eso no fue ahora, eso fue. Entonces le meten miedo. Hay que, entonces igual, cuando un hermano te diga algo de otro, piénsalo, ¿verdad? Ponlo en una estufa que le llaman el back burner, que lo que tiene es una velita, que es lo que le da fuego ahí. Sí. Eso puede estar prendido ahí meses y años y no se quema, porque es una velita, ¿verdad? Eso puede estar ahí mucho tiempo y uno tiene que considerar a los demás, porque lo que tú hagas con los demás van a hacer contigo. Lo que tú aceptes que otro diga de otra persona, lo van a hacer contigo, porque esa lotería se cambia cada rato. Y aunque la gente no se pega mucho en la lotería, pero se pega en la lotería de rumor. ¿Entiendes? En Santo Domingo se usa un término cuando alguien dice: di que fulano dijo. Pero cuando tú buscas esa palabra di que, es una palabra griega. Y eso habla de la corte de los aires, lo que se está hablando. ¿Entiendes? Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Gracias a Dios yo he aprendido el lenguaje dominicano y el puertorriqueño, que tienen muchas palabras griegas, ¿verdad? Que uno oía y uno no sabía cuando la gente dice: ese le gusta beber, ese le gusta darse el pino. Sí. El pino, ¿verdad? Sí. Para nosotros el pino era donde decía mecánica y el lifter y bregaban, no, sí, el pino, el pinar el codo. Eso los griegos lo llaman como beber.
Aprende, Pepe, que eso es así. Y fíjense como también el Señor me llevó a Gálatas 6:1. Fíjate que yo no sé nunca lo que voy a hablar, Willy, porque Dios me da una palabra y yo obedezco. Y muchas veces cuando yo la doy, el Señor me da la aplicación. Simplemente que uno tiene que obedecer, ¿verdad? A lo que Él le da a uno, porque hablé del hombre del alma y el hombre espiritual. El hombre del alma no tiene una verja, no tiene parámetro, no tiene freno, no tiene emergencia. Hace lo que le da su regalada gana. Que hay necedad en su mente, ¿verdad? Pero el hombre espiritual tiene que saber juzgar las cosas y saber aplicar misericordia, porque mañana puede ser él. El mañana también puede ser tentado. Mira cómo dice Gálatas 6:1. Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, Pablo le dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y falle. ¿Entiendes? Mira, dice espíritu de mansedumbre. ¿Sabes? Que tampoco altanero, porque que tú sorprendas a alguien en una falla no te da una licencia a ti para tú gritarle, insultarlo, injuriarlo, porque mañana lo mismo te puede pasar a ti. Y vi en el Salmo 141:5, la versión antigua usa algo. Hay muchas cosas que están cambiadas en la Biblia, por eso uno constantemente está leyendo las versiones a ver cuál es la que más se asemeja o se acerca al texto receptus, al texto original. Y esta Sagrada Escritura antigua dice en Salmo 141:5 que me hiera el justo con misericordia. Fíjate lo que está hablando aquí. ¿Verdad? Y que me reprenda y al lago de príncipe inicuo no unte mi cabeza, porque aún mi oración será contra sus males. ¿Sabe? Él está hablando aquí que me hiera el justo con su misericordia, porque cuando tú corriges a alguien, tienes que tener misericordia para que esa persona se restaure, ¿verdad? Cuando la gente habla de aquel muchacho que estaba viviendo con la madrastra de él, y las personas no leen el contexto ni la historia, el papá de él se había muerto. Y no era que el papá estaba vivo, porque ahora sí, en este tiempo que no es el de Pablo, ahora los hijos se van con las hijas, con las madrastas, estando el papá vivo. En el tiempo de Pablo se había muerto el papá y él se quedó viviendo con ella. Y entonces él dijo, le enviaron el caso de él, dice, el caso se ha entregado a Satanás para que su alma no se pierda, ¿sabe? Para que Dios bregara con él, ¿sabe? Y quiero terminar con segunda de Pedro, ¿verdad? Tengo dos versos. Bueno, segunda de Pedro lo tengo que buscar porque no lo apunté aquí. Vamos a buscarlo. Pedro de Pedro 1:4. Sí. Hermano, si te está gustando este programa, si te está gustando esta palabra, déjanos un like. Déjanos un like para que el algoritmo de esto funcione y esto pueda llegar a otros lugares donde también es necesario. Porque no estamos aquí por ganancia, estamos aquí, como dijo Pablo, que impuesta necesidad me es predicar, impuesta necesidad me es traer la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Bueno, vamos a leerlo desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas se llegases a ser participantes, oiga esto, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acá hablamos del hombre que está en el alma,
¿verdad? Y el hombre natural, el hombre animal, el hombre psíquico. Y aquí se dice que a través de la vida y la piedad y todo el amor de Dios, se nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Por eso le dije al final, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estás, ¿qué? Completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Tremendo texto. Wow. Que hemos sido despojados de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza original, fallida, que ha sido, que no se puede levantar, ¿verdad? Por eso es que se necesita nacer de nuevo para poder entrar y ver y gustar el reino de Dios. Bueno, hermanos, yo espero que esta palabra haya sido contundente en su vida, la haya ayudado. Es una reflexión, es una paginita, solamente una paginita. Yo doy las cosas como el Señor me las da, Willy. Amén. Estoy ahí preparando una palabra acerca de lo que el Señor me habló en el 1986. Y en esta semana puse también en los comentarios, Willy, y con esto quiero acabar, que a mí se me había olvidado porque uno borra, ¿verdad? Yo vine a Nueva York en el 79 y tuve como 5 años en la Universidad del Bronx, ¿verdad? De la calle, trabajando en la calle. Sí, la gente pintan a uno de bobo, pero no saben que yo fui gruero por muchos años. Y un gruero en Nueva York lo ve todo, sí. todo lo ve. Y muchas cosas malas. Sí. Y gracias a Dios, gracias al Sagrado Corazón de Jesús, nunca me dañé. Y estamos, ¿verdad? Amén. Y después hice 16 años en la Universidad de Massachusetts. Y después el Señor me llevó 21 años a Providence. Y ahora actualmente estoy en Massachusetts, ¿verdad? Haciendo la reválida. Dios. Sí, para terminar la historia como Dios quiera, ¿verdad? Y uno ve muchas cosas, hermano. Uno ve tantas cosas en la vida y gracias a Dios que Él nos guarda con poder, ¿verdad? Nos guarda en esa... Y volviendo a ese tiempo, Willy, porque cuando yo conocí a Willy, al tiempo me cayó una supería en Nueva York, en la Charlton Avenue. Y cuando yo salí de ahí, dejé a Willy de super ahí, me fui para otra supería, que era del mismo dueño, del mismo manager. Sí. Y un día Willy me presentó a un hermano que en vida fuera el hermano Willy Cruz, que era un profeta de Dios, ¿verdad? Y que era un hombre que siempre estaba en silicio. Sí. Yo creo que él nunca se casó, ¿verdad? No. Él se dedicó al Señor. Y entonces habían unas hermanas también que nunca se casaron, que eran también fieles a Dios. Y siempre estaban en silicio también, en las mantas y en ayuno. Y Dios usaba esas hermanas tremendas. Y un día, en el edificio de la Nubo, Abigail me vino a buscar porque de alguna manera tú fuiste que lo conectaste. Sí. Entonces Willy fue en casa de Blasita. Wow. Entonces Abigail me mandó a buscar, yo estaba bregando con esas boilas. Y cuando subí, pues ya yo había terminado, yo me había bañado y cambiado. Y cuando fui allí a donde ellos estaban orando, me acuerdo que el hermano Willy, el Señor le mostró un racimo de uvas. Y la cuestión es, Willy, que hasta los otros días yo no había caído en cuenta que cuando él me dio la visión, yo la vi. Wow. Pero yo la vi diferente porque yo veía que tenía un racimo de uva grande en la mano. Y yo iba por la iglesia y todos los hermanos que estaban en los bancos, en la esquina, cuando yo pasaba, yo abría la boca y subía en la cabeza y yo le bajaba el ramo. Y tomaban 2 o 3 porque las uvas estaban separadas. Y nadie las tocó con las manos.
sino que cada cual tomaba de su boca Mm. la porción que le tocaba. Wow. Y eran 2 o 3 uvas. Mm. Y entonces, mientras él me hablaba eso, lloraba, porque eso fue una visión, eso fue algo ahí en vivo y a todo color. Wow. Y la otra hermana que andaban con, eran 2 hermanas, empezó a llorar y dijo que había tenido una visión, que a mí se me había dado una canasta de un pan blanco, de un pan celestial, y que Dios me dio ese pan para yo darle a los hermanos. Pero Wow. me di cuenta que una parte, como las uvas se daban, era un toque personal, porque era la uva que era un ramillete grande, no se la dejaba caer. Los hermanos tomaban ahí y glorificaban a Dios. Wow. Y los otros, yo tenía que repartirle el pan. Y la gente estaba muy entusiasmada con ese pan. Y tiempo después me mudé a Massachusetts. Y en el 1986 el Señor usó a mi mamá, el Espíritu Santo, y me dijo 3 cosas que me marcaron. Que él era añejo, antaño y profundo. Y me dijo, búscame. Y yo empecé a tener muchas visiones en ese tiempo. Yo dediqué 3 años a estudiar Génesis, 3 horas al día. Y no pasé del capítulo 6. Wow. Porque lo que Dios me mostraba era tan grande. Y ahí fue que el interés de conocer a Dios en lo profundo empezó a trabajar en mí. ¿Sabes? Y el Señor ir transformando a uno poco a poco. Y enseñarle poco a poco la palabra, porque el Señor no te da un download de la palabra, te mueres, te quedas loco. Porque como dice Isaías, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Esa es la manera de Dios. Porque esto no es una botella. No es que tú te leas la Biblia y tengas una botella. Y entonces empecé a escribir de esa parte de la profundidad. ¿Sabes? Wow. Y cómo la profundidad no hay mucha luz. La profundidad no hay luz. Entonces es el Señor que te lleva. Y como Dios es luz y Él habita en la oscuridad, en su contraste, ¿verdad? Y cuando se habla de la profundidad, se habla de lo hondo, pero el griego la define de otra manera, que no solamente hondo, también lo alto por encima de todo, lo que es sublime, lo que sube a los cielos. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que ver que la profundidad es un desierto. Y mientras escribía, el Señor me mostró cosas que vamos a hablar en la otra clase acerca de la profundidad y por qué es necesario la profundidad. Bueno, ahí leí ahorita que hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Verdad? Y a mí me ha tomado una vida entera, porque yo empecé en el 86. Y entonces después de eso era cada rato el Señor me daba un pedacito, un pedacito. Y en estos días comprendí cosas grandes que yo nunca había visto, ¿verdad? Acerca de la profundidad de Dios. Wow. Cuando en la mar van a buscar las profundidades, tiene que haber preparación, tiene que haber un submarino que llegue a un sitio y tiene que también, el submarino tiene que tener un modo de acceder a una cámara de descompresión. Porque cuando tú has estado en la profundidad, la presión que ejerce el agua sobre el submarino donde tú estás, tú la absorbes también. Y si tú sales a la superficie, que la superficie creo que es 14.7, la presión barométrica, ¿verdad? De una presión que es tan alta a esa, los pulmones colapsarían y las personas se mueren. Por eso cuando alguien ha estado encerrado en un submarino mucho tiempo, tiene que entrar a una cámara de descompresión, o el mismo submarino sube a una altura donde puede navegar y descomprimirse para luego salir a la superficie. Y las personas que están esos buzos que están allá abajo, ellos a veces están 1 o 2 días
en una cámara de descompresión. Ujú. Y el Señor me mostraba cosas, y aunque este otro tema, le estoy dando un sampler, le estoy dando un appetizer Ujú. para lo que viene después, que estoy escribiendo eso. Mm. Que en la profundidad es como un ghost town. En un ghost town están los edificios, están las casas, está todo, y como que todo el mundo se fue y no hay nadie, Mm. y lo dejaron tal como está. ¿Entiendes? Entonces, la profundidad con Dios, tú la aprendes a través de la sabiduría, de la madurez, de la paciencia que tú tienes que tener con Dios. Mm. Porque Dios es un mundo, nunca se acaba de uno aprenderlo a Él, That's right. ¿verdad? Pero a la medida que tú y yo nos sumergimos para conocer a Dios en la profundidad, toda la presión cae sobre nosotros también. Ujú. La presión del grupo, la presión de las personas. Sí. Que dice, este se volvió religioso. Como decían de mí cuando yo estaba 3 horas allí leyendo la Biblia, y tenía una ventanita abierta y ahí con una mesita así, Mm. y con el diccionario Strong y un libro griego y la Biblia. Mm. No había computadora, porque tú sabes que la computadora de antes, tú le ponías que buscara algo y la Apple II decía thinking, 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 y a veces tú te podías hacer un Sí. café y un sándwich, te lo comías y ella decía thinking, 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 que Still estaba searching. pensando, Still searching. y se volvía, le daba un patatú, porque nunca, y había que ponerle los discos esos de Sí, DOS, wow, big para, ones. sí, porque no había internet, Sí, it tú wasn't. tenías que ponerle Yeah, la información que estaba en esos discos, que eran así yeah, grandes. yeah. Eso es Macintosh, para wow. los que llegaron aquí con Cristóbal Colón y Popeye, no se apuren. Hemos pasado todo eso. Y cada vez que uno compraba una computadora, tengo Sí. los últimos modelos. Sí. Igual. Igual. En Puerto Rico tú ibas a mandar un fax a Carolina o a Río Piedra, estaba en Río Grande. Te podías bañar, montarte en la guagua, Mm. ir allá y llegaba con los documentos primero que llegara el documento allá electrónicamente, Wow. porque era bien lento. Sí. Gracias a Dios que ahora las cosas son más rápidas. Sí. Un abrir y cerrar de ojos. ¿verdad? Yeah, that's right. Pero todo esto es la gracia de Dios, que te permite filosofar, te permite ver más allá de lo que otros ven, Mm. porque en la profundidad de Dios hay mucho tesoro, Mm. hay mucha riqueza, pero muchas veces tú la accedes en la bendita misericordia de Dios y en medio de una gran soledad, Mm. una gran soledad. Wow. So, la próxima vez, si Dios me lo permite, voy a hablar de esto con más tranquilo, porque yo creo que muchas personas están interesadas en oír esto, porque casi nadie habla de la profundidad, de que Dios es profundo Mm. y cómo Dios brega, porque mucha gente quieren enseñar y quieren predicar, pero no quieren decir el cómo tú llegas ahí. Sí. Y eso es un acto selfish, eso es un acto grosero, ¿verdad? Mm. Porque dice la Biblia, da por gracia lo que por gracia has recibido. Bueno, espero que mis palabras no sean lijas. Y si son lijas, que sea lija 1200, 2000. Es la suavecita para darte el brillo. Sí. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta la próxima. Y dejo con mi hermano Willy. Dios le bendiga a todos. Oye, un día te voy a dar mis testimonios, porque Rafi dio parte de su testimonio. Eso solamente un chispito del testimonio de él, porque lo de él es grande, ¿sabes? Porque tú conoces. De que yo conozco, porque mira, yo he oído mucho de él, pero ¿sabes? Todavía falta oír más de lo de él, ¿verdad? Sí. Pero el testimonio que tengo también es bien grande, también todo es por la gloria de honra de Dios, ¿verdad? Pues Dios lo bendiga y hasta la próxima. Y hasta luego, en vivo con Willy Vives. Esperando que se hayan gozado con nuestra programación. Nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima presentación, si así Dios lo permite. Sea parte de este espacio y escríbanos y déjenos sus preguntas. Si este programa ha sido de grande bendición y edificación, por favor déjanos un like para seguir compartiendo de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.